Ya, a ver, listo. Ok, entonces vamos a trabajar la sesión que nos corresponde el día de hoy, la sesión número 26, bueno, 27, ¿ya? En este caso es el desarrollo de la iglesia en la Edad Media. Es de las instituciones del Estado más prominentes, ¿no? O sea, cuando hablamos normalmente de la Edad Media, una de las primeras, siempre nos va a venir en la imagen, en este caso, la figura de la iglesia. Dime. No, no la veo. No. Parecido. ¿Sí? Sí. Prestamos atención. Ya, entonces, les decía, entonces, cuando nosotros hablamos, en todo caso, cuando se habla de la Edad Media, una de las figuras importantes y sobre todo visibles va a ser la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? La pregunta del millón que se hace es, uno cuando revisa la historia de la Edad Media, es ¿por qué la iglesia tuvo tanto poder en la Edad Media? ¿Ok? Y es en este caso, como le decía, cuando uno termina de revisar este periodo, llega a la conclusión de que efectivamente hay una relación inherente, en este caso, entre la Edad Media y el poder religioso. Eh, en la sociedad medieval, la iglesia tuvo mucha influencia sobre la sociedad. Y aunque, o sea, no es que fuera la única, en el tiempo de la Edad Media existían otros credos, ¿ok? Pero en este caso, ya en el siglo XI, Europa era gran parte cristiana. Las causas de su influencia fueron la unidad de la fe cristiana en Europa Occidental, el predominio del clero, es decir, prácticamente fue la única clase letrada en la Edad Media. La íntima conexión entre la iglesia y el poder civil, la que no siempre fue armoniosa. A veces uno piensa eh, que como tuvo mucho poder en el tiempo medieval, la iglesia estuvo íntimamente ligada con la élite de ese entonces. No es tan así. O sea, también tuvieron sus fricciones, ¿ok? La eficiente organización eclesiástica y su severa disciplina. Su creciente poderío económico. La iglesia en ese entonces, por ejemplo, era dueña de grandes riquezas y enormes extensiones de tierra. Este gran poder también se debió a la ola de fervor cristiano que en este caso envolvió a las clases humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La iglesia orientaba a sus feligreses evitando que cayeran en herejías. Para conseguirlo contaba con tres poderosas armas: la excomunión, el interdicto y la Inquisición. ¿Cuáles eran los mecanismos de protección de la iglesia medieval? Primero, la excomunión. Consistía en la expulsión de la comunidad cristiana a todo aquel que no obedecía las órdenes de la iglesia. Para su tiempo era considerado el peor castigo que se podía dar. El interdicto era un castigo eclesiástico aplicado a toda una región o provincia. La Inquisición, fundada en el siglo XII por el Papa Inocencio III, era un tribunal eclesiástico que buscaba castigar las herejías. Para obtener la información, los inquisidores torturaban a los acusados.
Los castigos, que variaban según el pecado, iban desde pasear al lomo de un burro con una soga al cuello y un gorro puntiagudo llamado San Benito, hasta ser quemado en la hoguera. Dime, Camila. La hoguera, o sea, en este caso, en fuego. Ajá. Ahora, ¿cuál es la organización política de la iglesia? Tenemos primero en la cabeza, en la cúspide al Papa, que era la autoridad de la iglesia católica. Debajo del Papa se ubicaban el Colegio Cardenalicio, que es un consejo de alta jerarquía eclesiástica. En este Colegio Cardenalicio estaban los cardenales. Luego venían los arzobispos, que eran las autoridades de las arquidiócesis. Los obispos, autoridad de una diócesis. Los abades, que eran los encargados de conferir las órdenes menores a los miembros profesos de su casa. Los sacerdotes, cuya función era, en ese caso, atender las obligaciones religiosas de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una arquidiócesis y una diócesis? Una arquidiócesis es una agrupación regional de parroquias, ministerios pastorales y está presidida por un obispo. En cuanto a la diócesis, es un distrito o territorio en que tiene y ejerce jurisdicción espiritual un prelado, es decir, un obispo. Parte del pueblo de Dios que ha sido confiada para su cuidado pastoral a un obispo en colaboración con los sacerdotes. Es decir, ya era un territorio un poco mayor que una arquidiócesis. Ahora, la división, o sea, dentro de la iglesia había una división. Primero, el llamado clero regular y por otro lado, el clero secular. En cuanto al clero regular, es aquel que lo integran aquellos que viven total o parcialmente en un convento. ¿Ok? La palabra regular tiene su raíz en la palabra latín regula, traducido como regla. Sus miembros viven bajo un estilo de vida muy específico, o sea, viven bajo, en este caso, la autoridad de la iglesia. ¿Ok? En cuanto al clero secular, en el lenguaje religioso, el mundo, seculum, son aquellos que viven en contacto con el mundo. También es llamado el clero diocesano, por pertenecer a una diócesis. En este clero secular lo forman el Papa, los arzobispos, los obispos y los párrocos. Ahora, como les decía, no todo fue, en este caso, tranquilidad en la relación entre el poder medieval. Sí, después, hola. A ver, a ver, les decía que no todo fue, en este caso, tranquilidad en la relación entre la iglesia y el clero, o, perdón, entre la iglesia y el poder medieval. En los inicios de la Edad Media, el clero era elegido por la comunidad religiosa. A partir del siglo X, en cambio, los monarcas decidieron reservarse el derecho llamado investidura. De esa manera, el clero privado de toda independencia se hallaba sometido a los príncipes, a los señores, y su elección podía recaer en personajes que carecían de toda, en este caso, riqueza espiritual. Esto provocó el relajamiento de las costumbres y los principales vicios de la época. Por ejemplo, la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos por medio de la influencia o del dinero. Y el nicolaísmo, que era en ese caso el rechazo al celibato religioso, transgrediéndose así la pureza
de las costumbres eclesiásticas. A pesar de esta corrupción, el clero procuró humanizar las rudas costumbres de la época y evitar, en este caso, las constantes guerras. Ya, el llamado derecho de asilo, por ejemplo, prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se... A ver, un ratito, por favor. Ya, un momentito. Gracias a nuestros afiliados. Pongo otro. Somos la FP número 1. Pongo otro. A ver, a los niños presenciales, por favor, les pido que deben apagar su micrófono cuando, en este caso, estoy en clase, ¿ok? Para evitar esas interferencias. Un ratito, por favor, me esperan un minuto y ya vengo, ¿ya? Ya, ok, a ver, continuamos. Ya, les decía en ese caso que a pesar, ¿no?, de toda esta cultura de la corrupción, el clero de alguna manera intentó humanizar las costumbres de la época y así evitar las constantes guerras. El llamado, por ejemplo, derecho de asilo prohibía realizar cualquier acto violento contra el que se encontraba dentro de una iglesia o convento. La paz de Dios prohibía a los señores feudales atacar en las batallas a los que no combatían. Por último, la tregua de Dios consistía en en la prohibición de combatir de viernes a domingo y en el transcurso de las festividades religiosas, bajo, en este caso, pena de excomunión. Eh, Posteriormente hubo un proceso de reformas eclesiásticas, ¿ok? Cuando ustedes escuchen la palabra reforma, se entiende a cambios, ¿ok? Cambios dentro de un periodo, de un proceso eh, de, de gobierno, ¿ok? Dentro de las propias instituciones. En el siglo XI, por ejemplo, el clero regular reaccionó en contra de la relajación de las costumbres de la iglesia y del poder de los laicos sobre ella. Laico es aquella persona que no pertenece específicamente, o en todo caso, no pertenece dentro del clero secular. ¿Ok? El movimiento monacal de reforma fue dirigida por dos conventos
benedictinos. Primero, la reforma cluniacense. La primera reforma partió de la abadía de Cluny, por eso es el nombre, el derivado cluniacense, fundada en el año 910. Los monjes de Cluny optaron por la protección exclusiva del Papa y no del obispo o del señor feudal, y reforzaron la autoridad del abad. Bajo estas condiciones nació la orden cluniacense, que se extendió con mucha rapidez en Europa. En su momento de máxima popularidad, ya más o menos a comienzo del siglo XII, poseía cerca de 1500 monasterios, todos ellos bajo la autoridad del abad de Cluny. La reforma cisterciense, a mediados del siglo XII, los cluniacenses se alejaron del ideal de vida benedictino, enriqueciéndose en un extremo. Esto dio origen a una segunda reforma que partió del monasterio de Citeaux, también en Francia. Su promotor fue San Bernardo de Claraval, verdadero organizador de la orden cisterciense, que se propagó por Europa en el siglo XIII. Esta reforma promueve el ascetismo, el rigor litúrgico, dando la importancia al trabajo manual y a la función social. La orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectual o económico, así como en el ámbito de las artes y de la espiritualidad. El cisma de Oriente. Los obispos de Bizancio se negaban a reconocer la supremacía eclesiástica de los pontífices romanos. Esto unido a las diferentes opiniones sobre los ritos y disciplinas, hicieron que la unidad cristiana se quebrase. Creo que algo hemos visto del cisma de Oriente, y se pregunta. En el siglo XI, en el año 1054, Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla, proclamó de esa manera su independencia o su separación total de la iglesia bizantina. A partir de entonces hubo dos iglesias cristianas, la ortodoxa griega de Oriente y la romana de Occidente, usualmente llamada católica. Ahora, otro evento que también aconteció durante, en este caso, el periodo de reforma, ¿okay?, fue la querella de las investiduras. En el año 1075, el Papa Gregorio VII, que soñaba con una iglesia libre de influencia de emperadores alemanes, publicó que prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la iglesia. Esto originó una serie de conflictos entre el Papa y el emperador alemán, en este caso Enrique IV. O sea, con esto, lo que hacía el Papa era simplemente centralizar el poder de la investidura al sumo pontífice. Y ya dejaba de lado a los emperadores esa facultad de poder, en este caso, investir miembros de la iglesia. ¿Okay? Ya, entonces, la querella de las investiduras, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que en este caso empieza, o mejor dicho, comienza este proceso denominado la querella de las investiduras.
Ya, entonces, seguimos. Este conflicto concluyó en el año 1122 con la firma del Concordato de Worms, que se pactó entre el Papa Calixto II y el emperador Enrique V. A través del concordato, el emperador renunció para siempre la designación de obispos y papas. A partir, o sea, con este tratado ya la Iglesia Católica se fortalece, ¿ok? Entonces ya no hay ese doble poder. El problema de la Iglesia es que en ese caso, en ese tiempo, mejor dicho, era que al no tener un poder centralizado, cualquiera podía en ese caso cambiar la configuración o la estructura de la misma. Es por eso que lo que buscaron los papas era centralizar el poder. Además, en ese caso, que eso también podría acarrear, les podría acarrear en el futuro beneficios económicos. Ahora, si hubo un cisma de Occidente, perdón, si hubo un cisma de Oriente, también aconteció un cisma de Occidente. Ante la pretensión del rey Felipe IV, el Hermoso, de cobrar impuestos al clero y en particular participar de nombramientos de obispos, el pontífice Bonifacio VIII se enfrentó a este. Como respuesta a este hecho, Felipe IV intervino militarmente en Italia y apresó al Papa, quien murió tiempo después de haber sido liberado. El obispo francés Clemente V fue elegido Papa, apoyado por Felipe IV, obispo italiano. Bien, entonces, y lo que hace el obispo francés Clemente V es trasladar la sede, en este caso, de la iglesia a la ciudad francesa de Aviñón en 1308. En 1378 fue elegido el Papa Urbano IV, obispo italiano, mientras una asamblea de cardenales franceses designó al francés Clemente VII como pontífice. Así, la cristiandad, en este caso occidental, se dividió en dos bandos. Francia, Escocia y los reinos españoles obedecían al Papa de Aviñón, mientras que Inglaterra, el Sacro Imperio Romano Germánico, Portugal y los estados escandinavos obedecían al Papa. En 1417 se restableció la unidad católica mediante el Concilio de Constanza y la elección del Papa Martín V. Entonces también hubo no solamente la división se dio con el occidente, ¿ya? Entonces, pero al final también hubo una pequeña división dentro del bando occidental, ¿ok? Entonces, hasta aquí la sesión 26, ¿no? 27, perdón, 27, ok, ya. Eh, Mando el enlace para conectarnos dentro de 5 minutos y hacer un repaso y sobre todo ver lo que tenemos pendiente en clase.